Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, y dice de esta manera: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí es donde quise nombrar el tema: gustad la benignidad del Señor. Apóstol Pedro empieza a describir las bendiciones que nos da nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, pero termina estos versículos o este mensaje, termina diciéndoles: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto me hace pensar algo muy importante. Cada vez que nuestro Dios nos habla a través del Evangelio, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los profetas, a través de los discípulos, a través de los hermanos y hermanas que han compartido su palabra, a veces desde muy temprano en la mañana, a veces muy noche como esta hora, a veces tocando su puerta, a veces en el trabajo, a veces en la escuela, cuando se acerca a un hermano nuestro y le comparte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Es nuestro Dios quien le está utilizando para llegar a usted, para que pueda escuchar una invitación de parte de nuestro Dios. Pero mire, quisiera en esta noche compartir esto. Y dice: si habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, que las bendiciones que nuestro Dios quiere otorgarnos, como el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, el pasar la eternidad al lado de nuestro Dios y no sufrir todas las consecuencias que trae el haber vivido de manera desordenada. Dice el apóstol Pedro: si es que habéis gustado, es decir, que nuestro Dios invita, pero la decisión la pone en sus manos, la responsabilidad de su propia vida, la responsabilidad de dónde pasar la eternidad. Nuestro Dios, que es sabio, que es paciente, que es misericordioso, decide aceptar la libertad que usted tiene en su libre albedrío, en su libertad de pensar y de decidir. Dios le otorga esa libertad. No esconde las verdades. Las Escrituras nos hablan del juicio eterno, del infierno, de la condenación eterna, de la muerte eterna. Pero también las Escrituras, en la invitación de nuestro Dios, nos habla del perdón, de la salvación. ¿Cómo es que Dios envió a su Hijo amado para que a través de él usted pueda recibir el perdón de parte de nuestro Dios y ser presentado delante de Dios sin mancha y sin contaminación? Es decir, sin pecado, es decir, perdonado, limpio, santificado. Esto lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero a mí me llamó mucho la atención y lo interesante en la manera en que Dios nos habla a través de su palabra, es que dice que es la responsabilidad de cada ser humano en que tiene la decisión, porque un día Dios juzgará a todos aquellos que no se han arrepentido y ninguno de ellos podrá decirle que es injusto. Ninguno de ellos podrá levantar la voz para decirle: estás actuando injustamente porque yo no lo sabía. No, sí lo sabía. La Escritura dice que todo ser humano escuchará el Evangelio. Y mire, el día de hoy se han abierto tantos medios, folletos, la radio, el internet, las redes sociales. Por todos lados hay libertad para escuchar el Evangelio. Hay misioneros, hay personas, hermanos nuestros que se encargan de visitarle, de anunciarle, se dedican su tiempo para estudiar la palabra y compartirle el mensaje. Pero Dios en esta noche quiere decirle algo muy importante, que la decisión es de usted. Hay libertad y Dios permite en esa libertad que usted tome una decisión sabia. Dios quiere que tome la mejor decisión. Por eso en esta noche el tema se llama Gustad la benignidad. Y yo se lo digo de todo corazón. Ojalá en esta noche, después de escuchar
este sencillo mensaje, esta invitación de parte de nuestro Dios, usted pueda tomar una decisión sabia, una decisión correcta, una decisión que impactará en la eternidad. Y mire, quisiera empezar leyendo aquí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice así. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues es así, amigo radioescucha, como nuestro Dios le quiere hacer esta invitación. Dice la Escritura, está hablando a todos aquellos que han creído ya en el Señor Jesucristo. En el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y si usted, amigo radioescucha, aún no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, no lo digo yo, lo dice nuestro Dios a través del apóstol Pedro en la carta que escribe. Y dice así, que la manera en que usted vive, en la manera en que yo viví, es una manera vana. Es decir, una manera, pues una manera hueca, una manera sin propósito. Así es como vive usted, así es como viví. ¿Por qué lo dice así nuestro Dios? Bueno, mire, más adelante el apóstol Pedro dice que el hombre, la vida del hombre, es como la hierba, como la flor del campo, que la hierba se seca y la flor se seca. Ahorita está frondosa, hay flores muy hermosas, pero viene el sol, pero pasa el día y al otro día la hierba está seca, marchita, no sirvió para nada, no hubo un fruto, no hubo algo agradable que se pudo recibir de una hierba. Bueno, pues a esto lo compara con la vida del hombre a manera metafórica. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vivimos sin Dios, ¿cuáles son nuestros propósitos en la vida? Bueno, pues los propósitos en la vida es estudiar, terminar una carrera, alcanzar un buen trabajo, tener un buen salario, no sé, dependiendo de sus metas, un buen carro, un puesto político, un puesto en alguna empresa. Pero dice el Señor que todos esos esfuerzos y logros que el hombre puede alcanzar, aunque sea riqueza, aunque sean puestos políticos, los más grandes, los más aplaudidos,
Puede ser una estrella de cine, puede ser una estrella de la música, pero así como la hierba, ahorita puede estar en la cúspide de la gloria, de los aplausos, de la riqueza, y al día de mañana, pues puede estar en un cementerio. Y mañana pasado, ¿de qué sirvió todos sus frutos y todo lo que hizo? De nada, de nada. Lo que hizo, ¿en dónde está? Aquí se queda. ¿Y de qué le sirvió su vida? Sus 30 años, sus 40 años, sus 50 años, sus 60, sus 70, sus 80 años. La vida es pasajera. Usted abre sus ojos y los cierra y se da cuenta que ya es joven. Los vuelve a cerrar y los abre. Se da cuenta que ya está con su esposa. Los vuelve a cerrar, los abre, ya tiene a sus hijos. Los vuelve a cerrar, los abre, ahora tiene nietos. Los vuelve a cerrar y los abre, y el espejo le dice que su cabello se ha blanqueado, que ya hay arrugas en el rostro. Lo próximo está por venir, aquello que es inesperado o que a veces se quisiera que no llegara, la muerte. Por eso nuestro Dios nos habla y nos dice que el propósito en esta vida debe de ser gustar la benignidad del Señor, es decir, la invitación que Dios da al arrepentimiento, la reconciliación, para con nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Solamente somos peregrinos en esta tierra, pero Dios quiere que nosotros pasemos a la eternidad con Él. Pero pone delante de nosotros la vida y la muerte, el perdón, la reconciliación, pero también el juicio y el juzgar. Por eso dice el versículo 17, que Dios es aquel que juzga según la obra de cada uno. Por eso dice el versículo 18, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la vida del hombre, por muy gloriosa que sea, la vida del ser humano, por muy aplaudida que sea, la vida del ser humano, por muchos logros que pueda obtener en la vida y títulos delante de nuestro Dios, si no se ha reconciliado con Él, le dice que fue una vida vana, una vida hueca, una vida sin propósito, una vida que no tiene sentido. Vuelvo a recalcar, no lo digo yo, lo dice nuestro Dios. Pero dice aquí el apóstol Pedro que para ello envió el Señor Jesucristo, para rescatarnos de esa vida sin propósito, una vida vana. Y dice que la hizo no comprándonos con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Es decir, nuestra vida no tiene un costo material, sino tiene un costo espiritual. Dice el versículo 19 que fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Desde el momento en que Adán pecó, fuimos comprados por Satanás. Nos vendimos a Satanás, nos entregamos a Satanás en la desobediencia y en la rebelación en contra de nuestro Dios. Y Satanás, teniéndonos en su poder, hizo que en nosotros hubiera solamente una vida vana, una vida hueca, una vida llena de todo aquello que no tiene frutos para Dios. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo nos comprara con su preciosa sangre. Y dice aquí el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha. Está hablando esto porque en la antigüedad Dios le habló a los judíos que para cubrir sus pecados solamente, o mejor dicho, el alto precio de sus pecados era la vida de un cordero. Había que derramar sangre para satisfacer la justicia de Dios. Ahora, apóstol Pedro nos explica y nos dice que de esa manera el Señor Jesucristo, como de un cordero, con su preciosa sangre, satisfizo la justicia de Dios, aquella que demanda justicia por causa de nuestros pecados, por vivir una vida vana.
y dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Amigo radioescucha, si usted no ve el amor de Dios, déjeme se lo muestro. En la grande sabiduría de nuestro Dios, antes de que el mundo fuese hecho, Dios preparó de antemano a nuestro Salvador. Dios preparó la manera de salvarnos, la manera en que el Señor Jesucristo vendría a esta tierra y moriría por nosotros, dando su vida. Por eso dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos a nosotros por su amor. Aquí está el maravilloso amor de parte de nuestro Dios. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue hasta nuestros tiempos, hace 2000 años hacia acá, donde se manifestó la gracia, el perdón y la salvación, creyendo en el Señor Jesucristo, aceptando la benignidad de nuestro Dios. Ahora ve usted la benignidad de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, la cual quiere salvarle a usted, la cual me ha salvado a mí. Si usted cree en Él y se arrepiente de sus pecados, esa es la gracia, amigo radioescucha. Dice versículo 22 que ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando se predica el Evangelio, cuando se habla del Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros, satisfaciendo la justicia divina, y cuando usted lo escucha y lo cree y lo obedece, dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, que en el momento que nosotros creemos y obedecemos la orden divina de arrepentíos, y nos arrepentimos. Creed en el Señor y creemos. Venid a mí, dice, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Escuchamos la voz de nuestro Dios y venimos para que nos dé descanso. Dice aquí, es obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En el momento, amigo, escucha que usted obedece a Dios, no a mí, no a ningún ser humano. Cuando obedece usted a Dios con la invitación que le hace, cuando le dice venid a mí, como usted le dice a su hijo, ven para que yo te ayude. Nuestro Dios dice, ven para que hayas descanso, para que hayas vida eterna, para que hayas salvación, para que hayas perdón de pecados. Cuando nosotros venimos a Dios, al Señor Jesucristo, cuando reconocemos que Él es nuestro único Salvador, es de esta manera en que obedecemos a la verdad mediante el Espíritu, y de esta manera purifica nuestras almas. Purifica, es decir, limpia, lava, perdona. Eso lo hace el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Amigo radioescucha, pero déjeme decirle una cosa. Mientras vivimos una vida vana, la misma vanidad de la vida nos hace tener oídos sordos a la invitación de nuestro Dios. Nos hace tener un corazón duro para no ver el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Nos hace ciegos para no ver las bondades que derrama nuestro Dios cada día en nosotros. Y entonces, en nuestra vanidad, empezamos a buscar caminos alternos para llegar a Dios de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios. Porque la Escritura dice que Dios envió al Señor Jesucristo para que a través de Él no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Porque la voluntad de Dios es que la salvación viniera a través del Señor Jesucristo. Pero en nuestra vida vana buscamos caminos alternos. Buscamos mediadores que vayan acorde a mi razonamiento,
a mi manera de pensar, a su manera de pensar, de acuerdo a su comodidad. ¿Y cuántas veces escuchamos, yo soy de tal religión, no la sigo, no la obedezco, pero soy de tal religión? Yo no creo tanto en esto, no soy entregado a ello, pero yo creo que Dios me va a perdonar porque no es tan malo. Yo creo que no hay infierno. Yo creo que todos pecamos. ¿Quién no peca? Y Dios no es tan malo para que nos mande al infierno. No, Dios nos perdonará. Estos son consuelos del hombre en su vida vana. Pero no tienen ningún fundamento espiritual, ningún fundamento bíblico, ningún fundamento sólido. Eso no es verdad. Por eso dice aquí, habiendo obedecido a la verdad. Porque la palabra que en esta noche leemos en la Biblia y predicamos, amigo redescucha, es la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y él tenía la verdad enfrente. El Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad. Amigo redescucha, ojalá en esta noche no continúe con esa vida sin propósito o con propósito, pero sin una base sólida, teniendo un camino alterno para reconciliarse con Dios, pero que no es bíblico. Y muchas veces aún han querido basarlo en las Escrituras, sacando nombres como que intercesor es Pedro, intercesor es Pablo, intercesora es María, intercesor es Santiago, intercesores, que hay que hacer mandas, promesas, que hay que sacrificar nuestro cuerpo con golpes, caminar de rodillas, hacer esto, hacer aquello. Mire, con todo respeto, yo le respeto mucho, no le conozco, pero créame, le respeto. Y en el amor de Dios y en la bondad de Dios, yo le hablo con realidades, porque es la verdad. Nuestro Dios no pide nada de ello. ¿Sabe qué es lo que pide nuestro Dios? Lo que está diciendo aquí, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Es decir, que usted viva en temor de Dios, que usted obedezca la verdad, crea en el Señor Jesucristo, viva una vida ahora diferente, a una vida como Dios la demanda, con temor. Esta es la invitación que nos hace nuestro Dios, y más que ahora una invitación, una ordenanza. ¿Sabe? En esa vida vana es imposible hacer un cambio. Es imposible. Pero mire lo que dice nuestro Dios, que fuimos rescatados de esa manera vana de vivir y ahora nos ha dado una nueva vida, una vida incorruptible, que es imposible en el hombre natural querer hacer cambios en su vida con respecto al vicio, a las drogas, a la prostitución, a todas aquellas cosas que es aborrecible delante de Dios y aborrecible en nosotros mismos. ¿Cuántas veces quisiéramos cambiar de vida, cambiar de hábitos, cambiar? Y es imposible. ¿Por qué? Mire, dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este versículo está diciendo que usted y yo fuimos engendrados con la semilla corruptible, es decir, en esta vida natural, pero en esta vida de pecado. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad se vio contaminada con el pecado. Y en la semilla del hombre ya venía implícito el pecado. Según el apóstol Pablo nos explica en Romanos. Dice que así como entró por un hombre el pecado,
así también la muerte. Es decir, que no podemos nosotros hacer cambios por muchas terapias, por muchos lugares a donde vayamos. Es imposible. Esto solamente lo puede hacer nuestro Dios, dice en el versículo anterior, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Fíjese, el primer cambio que hace nuestro Dios cuando nosotros obedecemos a la verdad, es decir, cuando creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, lo primero que cambia en nuestra vida es el amor fraternal. Ahora se va a mostrar el amor en usted, el amor de Dios va a estar en usted, para con su prójimo, para con su familia, para con sus hijos, el amor fraternal no fingidos, y más aún para los hermanos. Dice, amados, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto solamente lo puede hacer nuestro Dios a través del Espíritu Santo, como acabamos de leer. Ahora, dice que nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos una simiente incorruptible. Es decir, creo que esto lo explica mejor el apóstol Juan. Así que antes de decir algo, yo quisiera leerles el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice, ahora somos engendrados por una simiente incorruptible. Desde el momento en que usted nace, que usted es engendrado, nace, crece, y ya el pecado está en usted, ya se inicia con una vida de pecado. Y para ello, pues es necesario arrepentirnos, escuchar el mensaje de Evangelio, la invitación que hace nuestro Dios, y venir a los pies de nuestro Dios para arrepentirnos. Dice el Evangelio según San Juan, que cuando alguien escucha el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, dice que es nacido de Dios, es volver a nacer. Esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es volver a nacer. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente, en ese momento pasa a formar parte de la familia de Dios. Y ahora es engendrado no de simiente corruptible, es decir, no por relaciones sexuales, un hombre, una mujer y nace un niño. Ahora es engendrado por el Espíritu Santo para iniciar una nueva vida. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que cuando usted está escuchando el Evangelio, la voluntad de Dios es que usted sea su hijo. La voluntad de nuestro Dios es que usted forme parte de su familia. Si usted no recibe al Señor Jesucristo y no cree, como dice el Evangelio según San Juan, usted no es hijo de Dios. No sé si sabía usted esto. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de dos simientes. La simiente corruptible, que es la simiente natural, cuando una persona nace por relaciones sexuales y la esposa queda embarazada y da a luz un bebé. Ese bebé ya viene de simiente corruptible porque ha pasado a través de pecado, desde el pecado de Adán hacia sus hijos hasta nuestros días. El hombre nace en pecado, crece en pecado y se desarrolla en el pecado. Pero Dios, en su grande bondad, a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, cuando usted escucha el mensaje de Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, a partir de allí nace de la simiente incorruptible. Dice aquí el apóstol Pedro, agrega
que es por la palabra de Dios. Mire qué cosa maravillosa. Cuando nosotros abrimos las Escrituras y empezamos a hablar de la palabra de Dios, es como si la semilla empezara a formar ese embrión en su corazón y diera a luz una nueva vida. Bueno, no es como si, es que así es. Empieza a una nueva vida en usted. Ya no de simiente corruptible. Ya las acciones no son por naturaleza el pecado, sino ahora a través del Espíritu Santo, lo natural de una nueva persona, de una persona que tiene una nueva vida por haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora su naturaleza espiritual es todo lo que Dios ha puesto en su corazón, que es para el beneficio de usted y de su prójimo. Y empieza diciendo, punto número 1, amor fraternal no fingido. Punto número 2, dice, un amor para que os amemos entrañablemente de corazón puro. Quisiera que me señalaran a alguien de corazón puro. El día de hoy, pues ya no confiamos en nadie, ¿verdad? Nos dicen en las noticias que los policías nos cuidan, que el tránsito está para el orden, que los soldados, que los de la marina, y la verdad como que no confiamos mucho. Pero si tuvieran un corazón puro, si fueran nacidos de Dios, mire qué diferencia. Nuestro Dios quiere que nosotros iniciemos esa nueva etapa. Es decir, al creer en el Señor Jesucristo, pasemos a formar parte de la familia de Dios, renaciendo como hijos suyos. Y dice aquí, y subrayo, esto no depende del hombre, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que no es a través de medios, de logros o circunstancias que el hombre haya puesto, o leyes que el hombre siga, que ha puesto el mismo hombre. Uno de ellos, por ejemplo, hablando religiosamente o de la religión, piensan que se mueren y van a volver a reencarnar. Esto totalmente no está en los planes de Dios, esto no es verdad. Aunque muchos crean esto, aunque muchos se inclinen a ello, la Biblia nos dice que no es así. Otro de ello es que, pues a través de ritos, cuando alguien muere, a través de sacrificios, a través de muchas cosas que se hacen, el hombre puede alcanzar el estar con Dios, el ser reconciliados con Dios. Con todo el respeto, esto no es así. ¿Por qué lo digo? Otra vez me regreso al tema, al título. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando nosotros gustamos la benignidad del Señor, es cuando estamos con vida. Ya Juan nos dijo que el que cree y recibe al Señor Jesucristo, y para creer, y para escuchar, y para aceptar, es necesario estar vivo, estar en nuestros 5 sentidos, estar, pues todavía, pues sí, en nuestros 5 sentidos. Dice la Escritura, si escuchamos, si creemos, si aceptamos, nos arrepentimos, Dios en su voluntad nos hace ser sus hijos. ¿Qué de aquellos que ya han fallecido? Pues aunque hagamos 1000 cosas, 1000 sacrificios, con todo respeto, si en su vida no gustaron la benignidad del Señor, es decir, rechazaron el Evangelio, pisotearon la invitación que Dios les hizo, 1000 disculpas.
ya no se puede hacer nada por ellos. No se puede hacer nada por ellos. Y esto aquí la Escritura nos lo está diciendo. Bueno, continúo. Dice el versículo 24, y ahí nos dice ¿por qué? O sea, como respuesta. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Recuerda que al principio empezaba diciéndoles que como seres humanos tenemos metas, planes, logros y todas aquellas cosas, pero delante de Dios dice que nada de esto pues le sirve para la eternidad. Lo que Dios quiere es que usted reciba la benignidad de Él. ¿Para qué? Para que inicie y pase a la eternidad con nuestro Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pedro esto? Mire, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 1, versículo 6 al 8, dice de esta manera: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí el apóstol Pedro cita al profeta Isaías. Lo que ya le mandó Dios a decir al profeta Isaías, al pueblo de Israel, el apóstol Pedro lo vuelve a poner presente para que hoy, en el 2021, nosotros podemos escuchar el mensaje que daba el profeta Isaías, de misma voz de nuestro Dios. Dice el profeta Isaías, ¿qué tengo que decir? Y Dios le dice que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. En pocas palabras, todo lo que hacemos en esta vida, si no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, pues no sirve para nada. A los 60, 70 años nos morimos, nuestros logros con nosotros. Si hicimos riqueza, se les quedará a alguien, nuestros hijos se pelearán por ello. Saldrá ganando algún abogado, algún juez. Pero ¿de qué servirá? Se va usted con su vida desordenada, en pecado, y se presenta delante de Dios y viene el juicio. ¿De qué le sirvió todos los logros? Por eso el apóstol Pedro, a manera de respuesta, dice, porque toda carne es como hierba. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir, hagan caso a la invitación que Dios les hace. Gusten la benignidad del Señor, porque eso es lo que verdaderamente importa. Nacer de nuevo, para ser hijos de Dios, para estar con nuestro Dios, para tener un amor fraternal, no fingido, para tener un corazón puro delante de Dios. Pero la decisión está en usted, amigo de escucha. Como lo vuelvo a decir, Dios respeta su decisión. Nuestro Dios nos dio libre albedrío para decidir. Solamente nunca le llame a Dios injusto. Cuando esté delante de su presencia y le diga, como dice el libro de Apocalipsis, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Cuidado con ello. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, ahorita es presente, ahorita son las vivencias, ahorita es el disfrute de la vida, ahorita es el goce, ahorita es el disfrute, pero mañana se queda todo. ¿Y de qué sirve? El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hay una cita aquí con Santiago que me gusta mucho.
Dice Santiago capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice ahí. El hermano que es de humilde condición, es decir, hay muchos hermanos de humilde condición, no tienen recursos económicos. Es humilde condición. Dice, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como flor de hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo Santiago? Está diciendo que si usted ha creído en el Señor Jesucristo y si es de humilde condición, gloríese en el Señor. Porque la decisión que usted ha tomado de seguir al Señor Jesucristo y creer en Él, para la eternidad, dice, para la exaltación. Pero todos aquellos que han hecho caso omiso al Evangelio, que han pisoteado la invitación de parte de nuestro Dios y que han confiado en sus riquezas, que hay vanagloria en sus vidas por todos sus logros, se enorgullecen por todo lo que han hecho, ojo, pero que menosprecian el Evangelio y no vienen al Señor Jesucristo, no escuchan, no creen, no se arrepienten. Dice que así como la hierba y la flor perecerán junto con todas sus empresas. Se vendrá abajo todo. Nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a citarlo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? ¿De qué le sirve si perecerá? No sirve de nada. Dice versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amigo redescucha, en esta noche usted que nos está acompañando, el Evangelio ha sido anunciado delante de usted. En los primeros versículos, recuerda, empezamos a hablar de lo que nuestro Dios hace a través del Señor Jesucristo, de lo que Dios quiere hacer en esta noche con su vida. La voluntad de parte de nuestro Dios es que usted venga, confiese que el Señor es el único Salvador, crea en Él y habrá una nueva vida para usted. Nicodemo no lo entendió. Le dijo el Señor, ¿qué acaso debo de meterme en el vientre de mi madre y volver a salir? Nicodemo no lo entendió. Pero sabe, amigo Radio Escucha, no se trata de volver a nacer naturalmente o físicamente. Se trata de que a través del Evangelio, al creerlo, usted vuelve a nacer de manera espiritual. Esto lo hace nuestro Dios. Lo que le toca a usted es obedecer a la verdad, al Evangelio y creer en el Señor Jesucristo. Esa es la responsabilidad que Dios puso delante de usted. Así que pues esta es la invitación. Este es el mensaje que sí quise compartir con usted. Y si usted quiere aprender más, pues comuníquese con nuestro hermano Fernando. Se comunicará con nosotros, nos pondremos de acuerdo y podremos visitarle. Si usted tiene alguna pregunta también, con muchísimo gusto. Y si usted quiere saber o leer esta porción, está en la primera carta al apóstol Pedro. Y voy a terminar leyendo ahora el Evangelio, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice de esa manera: por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios,
la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto lo escribe el apóstol Pablo y le habla a la iglesia de Tesalónica. Y le dice que da gracias a Dios que cuando escucharon el evangelio, no dijeron, pues esas personas hablan de esto, ¿no? Dice, lo creyeron como si fuera la misma voz de Dios. Pero agrega el apóstol Pablo, dice, esto es verdad, porque es la voz de Dios. En verdad es la voz de Dios. Y creísteis, dice, y obedecisteis, y recibisteis. Amigo radioescucha, en esta noche, aunque yo siempre digo un sencillo mensaje, porque Dios ocupa a hombres sencillos como un servidor, personas como usted, como yo, sencillos, pero verdaderamente es la voz de Dios la que habla a través de sus escrituras. Y esto es verdad. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si se arrepiente, inicia una nueva vida. Hay un nuevo nacimiento espiritual en usted. Esto no lo hace ninguna religión. Esto no lo hace ninguna persona, como acabamos de leer en Juan. No es por voluntad de varón, sino es por la voluntad de Dios el que lo hace posible. Dios le da el derecho de que sea su hijo, y en esta noche le da la oportunidad de ser hijo de Dios. No rechace la invitación. Y termino diciendo el título del tema: gustad la benignidad del Señor. Gustad, reciba, permita, obedezca, entréguese al Señor. No rehúse, no cierre sus oídos, no endurezca su corazón, sobre todo en estos tiempos donde pues esta enfermedad nos ha dicho que la vida no la tenemos comprada. En estos tiempos donde estamos bien, mañana no sabremos. La enfermedad, todos nos cuidamos, cubrebocas, gel. Pero ¿cuántos se han cuidado? ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras han pasado a la presencia de Dios? ¿Cuántas personas, cuántas amistades, cuántos amigos, cuántos familiares han pasado en un abrir y cerrar de ojos a la presencia de Dios? Y la pregunta seguirá en el aire. ¿Gustaron la benignidad del Señor? Por eso el apóstol Pedro termina diciendo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, como poniéndola en entredicho, con un signo de interrogación. Si es que gustaron la benignidad del Señor, ahorita estarán con nuestro Dios, estarán en su presencia, estarán disfrutando de su bondad, gozando de su santidad, gozando de la paz. Dice el Señor Jesucristo, entraréis y saldréis y hallaréis pastos. Nuestro Dios tiene un lugar de reposo para todos nosotros, si es que gustáis la bondad de Dios, es decir, la invitación, el amor que mostró a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si no, pues todas estas personas estarán delante del trono blanco para ser juzgados con una sentencia terrible. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estoy citando Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y todo el que no se halló inscrito. Amigo, le escucha, pues esta es la invitación. Si gusta la benignidad del Señor, hágalo en esta noche, no deje más tiempo. Vamos a despedirnos con una oración. El tiempo nos gana, nos ha ganado, y le damos gracias a quien estuvo en los controles. Muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por
tanta bondad que nos muestras a través de tu palabra. Y gracias porque es tu voz, nuestro Dios. Eres tú quien nos habla con amor, con paciencia, con misericordia. Y nos dices que gustemos la benignidad tuya. Nos dices que todos aquellos que aún no te han recibido como Salvador, reciban la invitación que tú les das y se entreguen a ti para ser tus hijos, para ser salvos, para ser perdonados. Nuestro Dios, pues la invitación ha sido hecha y aquellos que la reciben, tú los estarás recibiendo también. Aquellos que la rechacen, tú también los estarás rechazando o los has rechazado ya también. Padre bendito, pues todo lo ponemos en tus manos. Gracias. Gracias por estos momentos. Te alabamos, Padre, y todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.